There is only one place in the world where the sound of a simple imperative sentence brings 250,000 people to their feet, cheering. At Indianapolis. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Motorsport 360. Yo soy Ismael Pérez y hoy tenemos un invitado de lujo y es Carlos Soteras. Carlos Soteras es empleado de Red Bull y antiguo trabajador de la FIA. Bienvenido, Carlos. Muy buenas, Ismael. Oye, muchísimas gracias por la bienvenida y nada, con ganas de charlar aquí un buen rato. Encantado de tenerte aquí. Bueno, ¿quién es Carlos Soteras? Y cuéntanos un poco de tu historia. Y como bien sabes, aquí nos gusta traer a la gente para que nos cuente su lado más humano, en este caso de las carreras y relacionado con el motorsport. Y la verdad es que es un placer tenerte aquí, que vosotros accedáis, ¿no? a venir al programa, que al final yo esto lo hago de manera altruista, sin ganar un duro, sin monetizarlo. Y la verdad es que es un auténtico placer el que accedas, ¿no? Sí. Pues nada, yo lo primero decirte es que os saludo desde Austria, desde la ciudad de Graz. Estoy aproximadamente a 1 hora de lo que es el circuito del Red Bull Ring, que es donde yo actualmente trabajo y donde llevo ahora mismo 2 años. Y yo soy uno de los responsables de lo que pasa en la pista. Al final yo un poco lo que cuento es que soy la persona, soy la cara del circuito con los clientes. Al final el cliente pues puede hablar mucho por email con nosotros, puede preguntarnos cosas, pedirnos presupuestos y demás, pero al final cuando llegas al circuito hay alguien que tiene que dar la cara y en ese caso estoy yo junto al resto de mi equipo. Y bueno, así otro de los puntos que me gusta siempre contar, un poco para mostrar la importancia del circuito de Red Bull Ring, es que somos uno de los 4 circuitos del mundo que tiene el campeonato más grande de coches del planeta, que es la Fórmula 1, y el más grande de motos del planeta, que es MotoGP. Así que si no me equivoco, somos el circuito de Texas, en Austin, Silverstone, Qatar, Barcelona, pero bueno, a Barcelona se le acabaría ahora, y nosotros. No sé si hay alguno más, puede que me deje alguno, pero eso creo que resume bastante bien lo que es o la entidad de un circuito como Red Bull Ring. Sí, un lugar de peso, sin duda. La verdad es que dentro de los circuitos que en Europa es un circuito que tiene mucha actividad, como lo bien has dicho, MotoGP, Fórmula 1, luego el DTM también va. Sí. Bueno, sí. Y bueno, Carlos, yo quería que me contases, bueno, pues cómo fue, digámoslo así, tu salto a Reino Unido, ¿no? ¿Y quién es Carlos Pues mira, Soteras, ¿no? yo soy de Madrid, voy a cumplir ahora 36 años y bueno, yo me he criado en Madrid, estudié, como has dicho, ingeniería civil, que en mi época aún se llamaba ingeniero de caminos, canales y puertos. Y bueno, después de unos años trabajando como ingeniero, que la verdad que tuve trabajos muy buenos y me gustaron mucho, eh, yo siempre había tenido como la espinita clavada de querer haber trabajado en motorsport y hubo un momento que dije, oye, voy a dejar esto que estoy haciendo, que yo en ese momento trabajaba para la naviera más grande del mundo, esa Maersk, que seguramente a la gente le suene por los contenedores, que tiene una estrella en el lateral. Y claro, estando en el mundo de la logística, pues bueno, puedes tocar de un modo así un poco tangencial el mundillo del motorsport, pero yo lo que supuse es que sería muy complicado pasar a ese mundo, pues de la Fórmula 1, de las carreras y demás. Y lo que me hice fue buscar un máster que me pudiese llevar a este mundillo del motorsport. Hice una prospección, a ver en qué sitios había, en qué países, lo que costaba y demás, y al final encontré un máster que en ese momento, y bueno, y yo creo que aún sigue siendo, es el mejor máster del mundo para esto, que es el máster de Ingeniería del Motorsport en la Universidad de Cranfield, en Reino Unido.
Y bueno, la Universidad de Cranfield un poco la gracia que tiene, no solo que está enclavada en lo que ellos llaman el Motorsport Valley del Reino Unido, que está muy cerca de Milton Keynes, y ahí es donde está Red Bull, también está cerca pues de Silverstone, del equipo Mercedes, del equipo Haas, ProDrive, bueno, hay un montón de gente importante o de entidades muy relevantes dentro del mundo del motorsport. Entonces, no es solo lo que aprendes ese año en Cranfield, sino los contactos que haces, que al final, para la gente que se quiera meter en este mundillo, pues es algo fundamental. Entonces, bueno, yo estuve allí un año, ese mismo año fui también ingeniero de pista. Al final, toda mi clase queríamos tener o adquirir un poco de experiencia en este mundillo, y entonces no te queda otra que un poco bajarte al barro y ser pues un ingeniero al que no pagan, que se tiene que buscar el equipo, que te tienes que comprar tú un coche para ir a todas las carreras y demás. Pero al final es un año de aprendizaje, un año que yo me lo pasé increíble. Hice, tuve además bastante suerte porque entré en un equipo muy pequeño, pero justo ese año tenían dos coches en dos campeonatos distintos. Entonces al final hice una temporada entera de Porsche Carrera Cup Reino Unido en la categoría Pro Am con una chica que además luego estuvo en las W Series Sí, y Esme, ¿no? incluso hizo algunas carreras en el DTM, que se llama Esme Hockey. Pues yo fui su ingeniero de pista durante ese año. Y también estuve en el British GT, que estuvimos en la categoría GT4. Ahí teníamos un piloto pro y un piloto amateur, que es como se corre ese campeonato. O sea que al final tuve tres pilotos, un pro, un pro-am y un amateur, de los cuales uno era un señor mayor y los otros dos eran jóvenes, un chico y una chica. O sea que toqué en un año todos los palos posibles, digamos, dos coches distintos, fuimos a todos los circuitos del Reino Unido por duplicado, salimos a Spa. La verdad que fue un año increíble. Y bueno, al acabar ese año también tuve suerte y la FIA me llamó para trabajar en el departamento de seguridad de circuitos con ellos. Y esto, digo lo de suerte, porque hay mucha gente que me dice, no, pero si no es suerte, como que te lo has buscado. Pero digamos que la suerte me vino porque yo, cuando estaba terminando ingeniería de caminos, había que hacer un proyecto de fin de carrera y bueno, pues todo el mundo hacía lo mismo, pues un parque fotovoltaico en no sé dónde, una depuradora en no sé cuál, un puente. Entonces yo dije, oye, esto está bien, pero yo quiero hacer un proyecto de fin de carrera que me motive un poco. Entonces lo que hice fue coger el circuito del Jarama en Madrid y adaptarlo a la normativa FIA para circuitos de Fórmula 1. Eso yo lo hice por mi cuenta. Sí, pues mira, eso, pero bueno, que eso al final, obviamente esto es un proyecto para la universidad y eso acaba en un cajón, eso nunca va a ningún lado, por desgracia, pero bueno. ¿Y, y qué pasa? Que mi jefe de la FIA, pues contactó con mi máster, porque él, de hecho, había hecho el primer año de mi máster, hace Curioso, la como, verdad. no sé, 20 o 25 años. Ujú. Pidió todos los currículum y esto me lo contó él. Él cogió todo el set de currículums que le venían en un PDF, todos, y me ha dicho que le dio a buscar, puso circuit, le dio a enter y automáticamente salió mi currículum y ponía adaptación de un circuito a la normativa FIA para circuitos de Fórmula 1. Y dijo, joder, pues es que esto es exactamente lo que hacemos aquí en el departamento. Y entonces fue por eso por lo que me contactaron y por lo que acabé trabajando con ellos. Y nada, y estuve 4 años. Luego, si quieres, podemos entrar mucho más en detalle en todo, pero estuve allí 4 años en el departamento de seguridad de circuitos. Y bueno, ya después de esos 4 años pues me quería cambiar y apliqué a circuitos de primer nivel en todo el mundo. En todo el mundo, digamos que apliqué a circuitos de todo el mundo. Obviamente, pues igual en Japón, a Suzuka no, pues por motivos obvios de estar muy lejos y el idioma y demás. Sí, claro. Pero sí, y una de las ofertas que me llegó fue de Red Bull Ring y nada, aquí me vine y es donde llevo los 2 últimos años. Y ya
te he resumido antes lo que hago, que es eso, dar la cara de parte del circuito hacia los clientes. Yo quería entrar también, Carlos, en el apartado, ¿no? de los comienzos, ¿no? De cómo fue tu salto a Reino Unido, claro, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque pasar a una cultura totalmente diferente, conducir por el lado equivocado, con el volante al otro lado, etcétera. Y la verdad es que hay muchas cosas que obviamos, ¿no? Por naturalidad, ¿no? O, por ejemplo, ya cuando ya llevas unos años lo obviamos, ¿no? Pero hay que decir que es difícil, ¿no? Esa adaptación a un lugar nuevo, con gente nueva, además en un entorno que podríamos decir que es el Silicon Valley, ¿no? En este caso del motorsport y sobre todo a nivel de, de diferentes categorías, ¿no? Sobre todo de Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, hay mogollón de equipos, de GTs, de Fórmula, de todo, incluso del WEC, del MP2, etcétera. Y la verdad es que es un salto importante, ¿no? Para ti, personalmente hablando, en este caso, ¿no, Carlos? La verdad es que Sí, pues mira, lo primero que tengo que decir es que eh, esto de irse fuera a Inglaterra para, digamos, buscar un poco tu sitio en el mundo del motorsport, yo no lo puedo comparar, por ejemplo, a un Erasmus. Al final, tú un Erasmus, pues sí, te vas a otro país, te lo pasas muy bien, aprendes, conoces otras culturas y demás. Pero cuando te estás yendo a hacer un máster a otro sitio, especialmente para una cosa tan de nicho como es el motorsport, tienes que comprender o tienes que interiorizar que vas a tener que hacer muchos sacrificios. Al final, pues, los másteres, por ejemplo, de motorsport, pues están en muy pocos sitios del mundo y tú te tienes que amoldar a ellos. Esto no es, oye, me voy a estudiar a una universidad, que universidades hay en todas las ciudades del planeta. No, aquí es, oye, pues si yo quiero el de motorsport, ¿dónde está el mejor? Vale, está en un pueblo perdido de la mano de Dios de Inglaterra, pues mira, pues me tengo que ir allí, pues es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, la decisión para mí al principio fue un poco difícil, incluso para mis padres, porque yo ya había acabado de estudiar y ya llevaba unos años trabajando. Al final para mí suponía dejar un trabajo fijo para empezar un poco, entre comillas, de cero. Y de hecho yo cuando llegué al máster, yo era de los mayores. Al final lo que más abundaba eran chavales que ya habían acabado la carrera, que tenían muy claro que se querían dedicar al mundo del motorsport y entonces fueron ahí a hacerlo. Entonces yo era, no es que fuese yo el padre, porque tampoco les sacaba 15 años, pero sí que era igual 3 4 años más mayor que ellos. Así que bueno, para mí era un poco como volver a la universidad, a esa vida un poco más distinta. Entonces, bueno, lo que yo le digo a la gente es eso, hay que comprender que esto no es un Erasmus, ni mucho menos, y que sobre todo ese año lo tienen que aprovechar al máximo. Al final, en un año de un máster como este, técnicamente no vas a aprender tanto, porque al final tienes que pensar que viene gente de todo el mundo. Es verdad que todos teníamos que ser ingenieros, pero bueno, cada escuela pues trata temas un poquitín distintos, al final la gente llega con un background un poco diferente, entonces claro, no te pueden dar algo muy avanzado. Entonces, claro, pues sí, será materia compleja, pero bueno, uno yo creo que no estudia el máster de motores por la parte técnica, sino por los contactos que se hacen. Nosotros en Cranfield tuvimos la oportunidad de tener a gente súper buena, ya fuese gente, por ejemplo, técnica, pues gente de los motores Ilmor, que estuvieron en la época victoriosa, digamos, de McLaren Mercedes, que han hecho motores para IndyCar. Tuvimos a Damon Hill, por ejemplo, que nos contó su experiencia. Tuvimos a Pat Simmons. Es que gente técnica, tuvimos a uno de los jefes de Composites de Red Bull F1. Bueno, al final pasa un elenco de profesores y de personajes del motorsport, pues súper interesante. Y al final, pues tienes que intentar entablar conversación con ellos, ver cómo puedes colaborar, ver si puedes hacer una tesis para ellos, que eso es algo que
yo recomiendo fervientemente para la gente que se va a hacer un máster de este tipo, porque es como vas a poder demostrar a un equipo de Fórmula 1 lo que vales. Al final tienes pocas oportunidades y las tienes que aprovechar lo máximo posible. Así que bueno, y de hecho, viendo esta imagen que estás poniendo, de eso fue ese año del máster, bueno, pues no solo es estos contactos, sino la experiencia también que uno tiene que ir adquiriendo. Ese primer año de trabajar en el mundo del motorsport, es que yo me acuerdo perfectamente del primer día que quedé con el equipo, que quedamos en Donington. Me acuerdo ir con un compañero de clase que también la habían cogido para un equipo, no me acuerdo si era, yo creo que era del British GT también. Fue bajarnos del coche en el parking, salir del coche, y nosotros teníamos un abrigo que ponía Cranfield University, y el que se bajó del coche al lado nos miró y nos dijo, de Cranfield, hombre, pues si yo también he estudiado ahí y tal. Y yo dije, como que yo pensé para mis adentros y dije, jo, es que esto de Cranfield tiene que ser importante. Si aquí me bajo y el primero que pasa, que está trabajando aquí, ha pasado por Cranfield, pues será por algo. Y bueno, me ha pasado, pero vamos, decenas de veces de ir a sitios de motorsport, de hablar con la gente y de decir, hombre, Cranfield, sí, sí, yo estudié, ¿qué año tal? Yo 2010, yo tal. O sea que, por suerte, puedo decir que estuve en un sitio muy, muy, muy puntero para el tema del motorsport. Sí, la verdad es que al final ese salto, ¿no? de España a Reino Unido, con todo lo que ello conlleva, sobre todo también el idioma, ¿no? Es una nueva cultura, aunque todos somos europeos, ¿no? En este caso, pero bueno, los british ya sabéis que son muy peculiares para según qué cosas. Y bueno, el caso es que ¿cómo llevaste tú el tema del idioma, las expresiones, el perfeccionamiento, conducir por el lado equivocado, todo este tipo de cosas que la verdad es que, como repito, damos como muy interiorizado este tipo de cosas, pero al final para un chaval que da el salto, como es tu caso, fue importante, la verdad, ese salto. ¿Qué opinas sobre ello? La verdad es que es un poco eh, todo tema comidas también, ¿no? Digámoslo así, etcétera, ¿no? Vivienda, también el apoyarte en compañeros, si tienes a un compatriota, etcétera, pues también ayuda, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Y qué opinas sobre ello? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, bueno, a ver, lo que comentas es así. Al final, yo por suerte llevaba muy, muy buen nivel de inglés ya de España, entonces bueno, esa parte no me costó tanto, pero desde luego si hay alguien que está pensando en meterse en este mundillo, el inglés es que lo tiene que dominar. Por dos motivos. Uno, porque mmm, dos de los centros más importantes del mundo del motorsport son el Reino Unido y Estados Unidos, que al final no hablan inglés. Y luego porque muchos otros equipos, aunque vengan de otros lugares, son equipos internacionales, que tienen gente de todo el mundo y al final el idioma es el inglés. Por supuesto que te encuentras equipos alemanes, franceses, italianos, eso seguro, pero es que muchos de ellos saben que si quieren atraer talento no se pueden limitar a su propio país. Al final, yo, por ejemplo, cuando me paseo ya no te digo un equipo de Fórmula 1, que eso por supuesto, que te traes a 100 personas a cada gran premio y tienes otros 1000 en la factoría, pero un equipo del DTM que tienes 30, 40, 50 personas, ya te digo yo que si quieren atraer talento necesitan ellos adaptarse a los distintos perfiles y esa adaptación es en inglés. Entonces yo eso es algo que recomiendo a la gente que lo tenga sí o sí. Y ya si tienes un tercer idioma, un francés, un alemán, un italiano, pues mejor que mejor. Y luego allí en Cranfield, el tema logístico, pues sí, claro, me tocó gastarme parte del presupuesto que tenía para ese año en comprar un coche. Es verdad que, por suerte, en Inglaterra los coches de segunda mano están tirados de precio porque les pueden dar una salida bastante peor de la que se le puede dar en Europa,
Al final lo de tener el volante al otro lado, pues bueno, tiene esos inconvenientes. Sí, porque al final tú piensas que un coche de segunda mano, pues en España lo puedes mover por Europa o viceversa. Incluso, pues si ya está muy cascado, pues nada, que cruzas por Gibraltar y te lo llevas a Marruecos. Pero claro, en Inglaterra, ¿qué haces con un coche así? Claro, Porque, sí, claro, meterle o invertir en cambiar el volante y tal, bueno, es un poco follón. sale una pasta. Entonces, nada, compré ahí un coche que además el día que me fui lo vendí. Y nada, pues con eso me iba desplazando. Al final, como he comentado, tuve 2 campeonatos, todos por suerte, entre comillas, fueron en el Reino Unido, es decir, no era una carrera en Silverstone y la siguiente en Monza. O sea que por eso muy bien y muchas veces pues intentaba compartir. Al final había compañeros míos que también hacían ya igual no mi campeonato, pero un campeonato que estuviese ese mismo fin de semana. Por ejemplo, la Porsche Carrera Cup era telonera del Británico de Turismos y yo tenía un amigo que estaba en un equipo del Británico de Turismos, entonces íbamos juntos. O por ejemplo, me lo invento, si un amigo estaba haciendo la Mini Challenge, pues la Mini Challenge es la telonera del British GT. Entonces, al final te tienes eso que buscar la eficiencia y el ahorro en un año en el que no vas a ganar ni un euro, porque cuando empiezas como ingeniero de pista, con 0 experiencia, ya digo yo que no te van a pagar nada en ningún lado. Ya es cuando uno tiene un nombre, cuando te ha visto el equipo de al lado trabajar y han visto que estás ganando carreras y dicen, oye, pues este chaval, pues si ganan carreras, algo tendrá. Igual no es gracias a ti, pero no es al revés, o sea, que tú no estás restando al equipo, entonces, bueno. Y bueno, al final cuando estás por los paddocks, cuando, yo qué sé, un jueves no hay público, entonces al final con el que estás comiendo en la cafetería, igual es el jefe del equipo de al lado. Claro, Y al socializas final, pues más. bueno, vas haciendo aquí tus contactos, vas viendo a gente. Yo me acuerdo un día, pues simplemente saliendo del baño, literal, me encontré a Nick Tandy, porque Nick Joder, Tandy, su qué hermano, pilotazo. que falleció, su hermano tiene un equipo, o tenía, un equipo que hace Porsche Carrera Cup, que se llama JTR, Joe Tandy Racing, y entonces pues me lo encontré, o el coach de otro equipo era Ben Barker, que es un Pilotazo. pilotazo que hace WEC y el IMSA, Sí, sí, sí. pues eso, o yo que sé, mi piloto, por ejemplo, que se llama, uno de los pilotos se llama Dino Zamparelli, pues este había hecho GP2, había quedado 2 veces segundo en la Porsche Carrera Cup Reino Unido, pues yo me iba a tomar algo con él. Igual se venía un amigo suyo que era piloto. El año que corrimos, bueno, el siguiente año ganó Dan Harper, que ahora Dan Harper está BMW. pues es piloto oficial de BMW. Entonces, bueno, siempre el paddock es un sitio perfecto para hacer contactos. Sí. Luego, otra pregunta que te quería hacer, Carlos, es como aficionado y como quemado del motorsport, ¿cuál fue tu primer contacto con las carreras? O sea, ¿has ido a la Fórmula 1 o has ido a MotoGP, DTM, WEC, IMSA o European Le Mans Series? ¿Cuál ha sido tu primer contacto en ese sentido? Pues mira, yo he estado en circuitos por 2 lados, digamos. Uno, el lado más pasional de aficionado. A mí me encanta organizar planes, entonces, pues yo me acuerdo que la primera carrera así importante a la que fui fueron las 24 horas de Spa en el año 2014. Entonces, sí, 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 por eso hacía unos años y me acuerdo de ir ahí, pues estar con Andy Soucek, corría también Dani Juncadella, que le llamaron de última hora, ahí fue cuando conocí a Dani, por ejemplo, encantador. Entonces, bueno, casi todos los años he intentado hacer un viaje de motorsport, entonces al final, eh, ya no solo antes de Cranfield, sino a posteriori lo he seguido haciendo. Yo he estado 3 veces en Mónaco F1, 2 veces en Le Mans, 2 veces en Le Mans Classic, he estado en las Indy 500, he estado en Daytona 24 horas, al final, bueno, en Nürburgring 3 veces las 24, al final eso pues sí, por supuesto que cuesta, es un esfuerzo logístico, económico y demás, pero yo creo que organizándolo con tiempo y con buenos amigos que te quieran acompañar, creo que es muy factible. Al final,
Si te vas quitando 10 euros a la semana, esos son 520 euros al año. Y ya te digo yo, con 520 euros, cuando eres universitario vas a cualquier lado. Así que yo por ese lado ya había estado en sitios y luego, eh, digamos que unos amigos empezaron un blog que acabó derivando en una empresa de eventos de coches que se llama 8000 vueltas y bueno, ellos cuando empezaron con el blog escribían, probaban coches deportivos. ¿Qué pasa? Que a la gente pues le gustaba bastante cómo escribían y demás, entonces empezó a tener un cierto éxito y ya cuando hubo bastante gente que seguía el blog dijeron, oye, vamos a montar eventos, vamos a montar track days. Montaron el primero, tuvieron mucho éxito y ya desde entonces pues han seguido haciendo. Entonces yo me acuerdo que digamos, después de esa época de blog, cuando empezaron con los eventos, yo les escribí un email, les dije, oye, llevo siguiéndoos un tiempo, me encantaría ayudaros, y me dijeron, sí, sí, vente, y ya a partir de entonces ya son, vamos, íntimos amigos míos, y hemos montado, bueno, decenas de eventos en el Jarama, pero también hemos salido pues a Navarra, hemos salido a Alcañiz, a Ascari, Portimao, hemos hecho viajes a Nürburgring y Spa, hemos llevado a clientes a las 24 horas de Le Mans, o sea que al final, por ese lado yo también tenía como ese conocimiento, entre comillas, o por lo menos conocimiento por uno de los lados, claro, claro, de oye, pues qué es llegar a un circuito, qué es gestionar un evento, cuánto cuestan un poco las cosas, etcétera, etcétera. Así que bueno, ese es como mi bagaje, tanto la parte de aficionado como la parte mmm, como de trabajador un poco, pero de hobby siempre. Sí, 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 sí. Luego, quería comentarte esta foto, ¿no? Que llevo ya un rato puesta aquí. Al final, donde quería yo también preguntarte, te bajas del coche, ¿no? Habláis de que venís del mismo máster, etcétera. Al final supone, digámoslo así, entro en un circuito por primera vez siendo yo un empleado de un equipo, ¿no? Que voy a formar parte de un grupo, ¿no? De un equipo. Eh, la primera vez que escuchaste el motor rugir y verle ahí, a ver, aunque no te suponía una sorpresa, ¿no? O una experiencia nueva en tu vida, pero sí como, en este caso, miembro de un equipo, ¿no te hizo que se rizar un poco el pelo, ¿no? O ponerte la piel un poco de gallina? Bueno, totalmente. Yo me acuerdo, primero cuando busqué equipo, que dije, oye, a ver, ¿dónde puedo yo trabajar aquí? Entonces, Sí. me cogí todos los campeonatos del Reino Unido, me hice un Excel y me saqué todas las entry list del año anterior. Entonces me cogí British GT, quién ha corrido, pues el equipo tal, el cual, me los apunté todos, me metí en sus web, me buscaba los emails, y así lo hice, igual, no sé, con 50, 60, 70 equipos, no, es una barbaridad. Pero incluso de categorías menores, o sea, de la Gineta, de eso, de la Mini Challenge, a mí me daba igual dónde trabajar. Y justo un día me llamó, bueno, obviamente de esos 70 equipos o de 70 emails que escribes, igual te responden de vuelta 10 y de esos 10 9 son para decirte que no. Y el otro es como, bueno, igual ya veremos. Pero yo tuve una llamada y nada, la cogí y me dijo el tipo, claro, tú imagínate, con los nervios de a ver quién es, todo en inglés, que sí, que yo hablo muy bien, pero que igual no entiendes lo que te dice el tipo. Y me dice, mira, he llamado a 4 personas antes que tú, ninguno ha cogido el teléfono, eres el primero que me lo coges, estás contratado. O sea, como que me dijo, como, ya no hace falta que llame a nadie más, vente, yo qué sé, no me acuerdo, pasado mañana a donde tenemos el equipo y nos conocemos, pero vamos, como ya. Y bueno, yo imagínate ya diciendo como, ¡buah, qué locura! O sea, como, ¿qué es esto? Que me acaban de llamar, que me han dicho que sí. Y total, fui eso un par de días después y, y nada, estos tenían un pequeño taller a las afueras de Londres, como una hora, ya me presentaron a todo el equipo, pero fue como venido del cielo, o sea, que no me hicieron ni entrevista ni nada. Yo les dije, oye, a ver, yo no tengo experiencia, soy ingeniero, estoy estudiando aquí, pero yo nunca
me he puesto aquí y me dijeron, nada, tú no te preocupes, mira, me presentaron al ingeniero que había sido el año pasado, que ese año no lo iba a poder hacer, pero como que me dio como los trucos, me enseñó el programa que se usaba y demás, y yo ya como atacado. Pero bueno, increíble. Sí, sí, porque fue como, claro, porque uno se espera como que sea como más paso a paso, bueno, ven a Sí, sí, sí. conocernos, una entrevista, envíanos algo, nada, y es que el jefe del equipo, que era como un tipo así súper peculiar, él era muy así, era súper directo, entonces fenomenal. Y yo me acuerdo de eso perfectamente, del primer día del Media Day o Test Day ese que hicimos, que te he contado, que eso fue increíble. Y luego me acuerdo perfectamente de la primera carrera que tuvimos en el British GT, que fue en Snetterton, que tú en la primera vuelta, bueno, en la salida, no te dejan ponerte en el muro, ¿vale? Pues como por seguridad, entre comillas, por si salta alguna pieza, porque es un momento como crítico. Entonces me acuerdo que dieron la salida, los coches pasaron por la recta de meta, ¿sabes esto que se le pone justo el semáforo en verde? Y entonces según pasan, vamos corriendo y nos ponemos en el muro, abro yo el ordenador, como para ir apuntando los tiempos y Sí, demás. sí, sí. Y según estoy haciendo eso, vuelven ya como a pasar por primera vez los coches por la recta de meta a máxima velocidad. Entonces piensa que igual pasaron, no sé, 15 GT3 y 15 GT4 prácticamente todos pegados, porque en una vuelta Sí. no hay tanta diferencia. Y entonces pasar todos con todo el ruido, moviendo la carpa esa que pones sobre el muro de boxes, Sí, el pit, digamos. sí. Sí, sí, que claro, tú ves las de Fórmula 1 y eso es una estructura, vamos, semirrígida, maravillosa. Pero claro, lo nuestro era como un plástico como de un chubasquero Metraquilato y prácticamente. fuera, ¿no? Sí, sí, bueno, no, ni metacrilato, o sea, eran 4 palos con un plástico por si llovía Sí. y eso moviéndose y yo con todo el ruido y yo en ese momento como que dije, qué locura, que llevo toda mi vida esperando este momento y está pasando ahora mismo, Sí. como el decir, tú, es que yo soy parte de esto y eso fue increíble, pero ya digo, ese momento no se emborrará nunca y estar todo el año, pues eso, yendo un circuito al otro. Además, en la Porsche Carrera Cup teníamos menos presupuesto y dormíamos en el camión del equipo. Mm. Y entonces, no sé, era todo como que igual ahora no me apetecería tanto, pero en ese momento yo es que estaba encantado, encantado. Ya te digo, viviéndolo con el equipo, ayudando. Había veces, pues yo qué sé, en el British GT, como no teníamos tampoco tanto presupuesto, Sí. me tocaba a mí, por ejemplo, ponerme con el extintor cuando hacíamos la parada en boxes, porque en el British GT, como son dos pilotos, hay parada. Ujú. Y entonces, si tú te ves los vídeos de YouTube, pues soy yo el que está ahí con el extintor, ¿sabes? O sea que sí, sí, fue increíble. Y bueno, además hay momentos siempre de alegría, momentos de tristeza. Teníamos el piloto amateur, el pobre era malísimo. Y entonces, nada, pues en el British City sufríamos un montón. Pero en la Porsche Carrera Cup, pues bueno, Esme siempre estaba ahí peleando por el podio de su categoría de Pro-Am. Entonces, bueno, había fines de semana horribles, fines de semana que salía todo de cara, fines de semana que, pues, no sé, que hacíamos mal el setup y fines de semana que lo bordábamos. Entonces, bueno, la verdad que fue un año espectacular y yo creo que desde de Motorsport lo que más me ha motivado, lo mejor que he hecho, mejor que el trabajo de oficina casi, yo diría. Mm. Eh, es, digámoslo así, que la cuna, quitando igual la parte italiana, ¿no? La cuna del motorsport a nivel moderno y viejo también, siempre miramos, ¿no? La Fórmula 1, ¿no? Y mucha gente, gracias a películas como Rush, ¿no? Y etcétera, ha visto pues la Fórmula 3 británica, lo ha conocido. Otros pues lo hemos conocido antes y claro, nuestros padres, etcétera, pues ya lo tenían más mamado, ¿no? Pero mola eso que has contado, que tenían el equipo, ¿no? En un garaje, ¿no? O en una zona estaba formado el equipo. Y es que eso en Reino Unido es muy típico, ¿no? Se dice mucho el garajista, ¿no? Ese concepto, ¿no? Aquí decimos taller en España, ¿no? Taller o el equipo o la nave, ¿no? Eh, porque quiero decir, ¿y a dónde quiero llegar? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo las Superbikes británicas en los Arcos y hace 2 años y me sorprendió mucho cómo
el chiringuito, que cómo lo tienes montado, por decirlo de alguna manera, porque yo he estado en MotoGP y hace ya también unos años y se parece, ¿no? Esa escalada, ¿no? A la Fórmula 1, ¿no? Porque también está en Fórmula 1 y en otras categorías y ves ese escalafón, ¿no? De equipos más pequeños a equipos más grandes y estandarización con los motorhomes que tenga o los camiones, etcétera, ¿no? Pero en Reino Unido, la gente con la que hablo, ¿no? Y por lo que he podido saber, leer en libros durante todos estos años, etcétera, eh, va muy implícito, digámoslo así, en la cultura british, ese garaje pequeño, ¿no? Que mucha gente, como que te dice, en el granero, ¿no? Como Williams o puede ser McLaren en su momento, ¿no? Que empezaron de la nada y poco a poco pues fueron ascendiendo, ¿no? A base de incorporar capital humano y material, ¿no? Sí. Y en este caso, también para ti, Carlos, el hacer el británico de GTs, que por ejemplo aquí estuvo Fran Rueda que la ha estado haciendo, ese británico de GTs que ha estado con el equipo Optimum, me parece que es Optimum o Inception, ya no me acuerdo, Sí. pero que también te sirve, hacer ese británico de GTs te sirve para conocer todos los circuitos mmm, famosetes o históricos de Reino Unido, que lo son y tienen una historia increíble. Y aparte lo que dices tú, ¿no? Conocer a toda la fauna y flora del lugar, en este caso. Mira, ahora con esto que dices, yo no puedo comparar Reino Unido con otros sitios en los que no he vivido, porque yo en Reino Unido ya no solo ese año, sino que he ido pues otros 2 veranos, he estado ahí bastantes veces y demás, no sé cómo es la vida en Italia, en Alemania y demás, Uh-huh. pero yo no creo que haya un sitio con una cultura automovilística tan grande como el Reino Unido. Por supuesto que en Estados Unidos hay mucho, en Italia, en Francia, en Europa, en Japón, en Australia, pero yo creo que la densidad, digamos, o sea, es que en todo el Reino Unido hay una cultura del motorsport y del automóvil impresionante. Es que tú vas, ya no son los circuitos que tiene, que es que hay unos nombres, o sea, Brands Hatch es de los mejores Sí. circuitos del mundo, punto. O sea, no del Reino Unido, no, del mundo. Silverstone, Donington, es que circuitos antiguos, incluso yo que sé, Brooklands, cosas que ya no existen, pero es que hay Snetterton, Cadwell Park, Oulton Park, Thruxton, es que hay tantos y tan buenos que es que es normal que a la gente pues les tenga cariño y luego hay unos pedazos de campeonatos impresionantes. Es que el BTCC es que a la gente igual, obviamente pues nosotros porque estamos en el mundillo lo conocemos, pero fuera de Inglaterra no creo que lo conozca mucha gente, es que llenan los circuitos. Y es lo que dices tú, está todo hecho como para el aficionado, para el fan, como el British Superbikes. Es que es lo mismo, o sea, tú vas ahí y hay una cantidad de actividades, una cantidad de cosas para el espectador, las carreras son espectaculares, no sé, es un sitio que si yo siempre le digo a la gente, si te quieres dedicar al mundo del motorsport, tienes que ir a Inglaterra sí o sí. Ya luego pues podrás decidir ir a un lado a otro, pero aquí es donde está todo. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, ir una vez que fuimos de voluntarios a Silverstone a un evento de Toyota, pero que era como también traían desde coches clásicos, bueno, de todo con implicación de la marca. Fuimos otro día a hacer un test a Donington un jueves, que tú dices, un jueves en Donington, ¿quién va a ver? Que es que Donington está en medio de la nada, la gente se cree que está ahí cerca de... No, no, es que está, pero como si te digo, no sé, o sea, en la meseta castellana. Alcañiz. Y sí, como Alcañiz, pues tú imagínate Alcañiz un jueves Sí. con unos coches que yo decía, pero si es que estos coches no los ves ni en el mejor event, ni en el mejor track day de España. O sea, unos coches de nuevos, antiguos, de carreras, de no sé qué, o sea, espectacular, espectacular. Y ya luego, pues claro, los eventos que tienen, pues el más famoso, el Goodwood Festival of Speed, el Revival, el Members Meeting. Yo estuve de voluntario en el Festival of Speed con la universidad y bueno, es que yo creo que es el mejor evento de coches del mundo. Y mira que he ido a unos cuantos, pero es que yo creo que es el mejor evento de coches, de la cantidad de gente, la cantidad de coches que ves, la cantidad de actividades, los pilotos que ves, todo. O sea, es increíble. Pero no solo es que te vas un fin de semana a una concentración por ejemplo, en Bicester Heritage,
lleno de coches, te vas al Caffeine and, ¿cómo se llama? Caffeine and Machine o Coffee and Machine, ya no me acuerdo ni cómo se llama, que es un restaurante en el campo, así puesto inglés, muy bonito, y hacen concentraciones de coches, pero es que las concentraciones son, oye, el jueves por la noche, concentración de italianos, y entonces la gente se presenta con Ferraris, con Alfa Romeos clásicos, y dices, tío, pero esta gente, entonces que esta gente tiene mucho dinero y mucha cultura del automóvil, entonces así, pues es un caldo de cultivo perfecto para todos los campeonatos. Sí, comentabas el BTCC, el británico de turismos, que yo me enganché a él. Yo venía de la época del WTCC y claro, por ejemplo, pilotos como Thompson, Rob Huff, etcétera, venían de ahí, del británico de turismos, y me enganché mucho a las carreras del británico de turismos también, fuera parte porque hablaban también de ello en GPK. Yo era más de, digamos, la parte más española del WTCC en este caso, ¿no? Porque Sí. era más conocido en España por eso, más que por el británico de turismos, digamos así, ¿no? La cantera, digamos así. Igual que el DTM, que ha sido un gran vivero de... Lo sigue siendo, pero en mucha menor medida como lo era antes, ¿no? En este caso. Hablemos de estos años. Estuviste aprendiendo y avanzando en los GTs, como ingeniero, etcétera. ¿Y cómo es de repente esa llamada de la FIA que vio tu currículum? ¿Cómo pasas? ¿Sigues viviendo en Inglaterra? ¿Cómo fue todo ese proceso de ir a trabajar a la Federación Internacional del Automovilismo, que tú lo tienes igual muy interiorizado, pero a mí, sinceramente, me choca que alguien de repente, vale, venga, a trabajar a la FIA, que joder, es el mayor estamento automovilístico del mundo, en este caso? Sí, pues mira, digamos que cuando estaba terminando mi año en Cranfield, iba aparejado con el fin de la temporada de mi equipo. Entonces, claro, yo me puse a buscar y demás, y bueno, tuve como alguna oferta para mantenerme en el Reino Unido y demás, pero ya pronto me vino lo de la FIA. Entonces, bueno, yo ya con eso estaba como muy contento. Es verdad que al principio lo pensé, oye, me apetece más irme a la FIA, que es más trabajo de oficina, quiero seguir en el mundo este como de los equipos y demás. Y lo único que yo sí que vi es que, aunque había sido un pedazo de año con el equipo de carreras, digamos que tiene dos partes malas el trabajar en un equipo. En un equipo que no me estoy refiriendo a un equipo oficial de Fórmula 1 o trabajar para BMW Motorsport o algo así. No, me refiero a un equipo como los que pueblan todas las parrillas de los grandes campeonatos del mundo. O sea, tú te vas a un European Le Mans Series y son todos equipos pequeños, entre comillas. Ahí no va una marca grande detrás y pone el dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tiene dos problemas este mundillo. El primero es muy evidente, que es que todo, digamos, tu logística va al contrario de la gente normal. Es decir, tú trabajas de miércoles a lunes. Tú el miércoles llegas al circuito o el miércoles viajas, el jueves estás allí preparándote, viernes, sábado, domingo acabas, pum, lunes vuelta. Y encima siempre viajando, ¿vale? Entonces, bueno, esa parte yo creo que un tiempo está bien, pero bueno, yo ahí lo vi y dije, uff, igual esto es como demasiado, ¿vale? No lo descarté, pero sí que le vi también como esos contras. Y lo segundo negativo es que, como son equipos pequeños, muchas veces dependen de factores externos. Es decir, oye, encuentro un patrocinador, oye, encuentro un piloto amateur que me paga la temporada, oye, el coche se le acaba la homologación y no tenemos dinero para comprar otro coche, etcétera, etcétera. Entonces es muy volátil, entonces hay muchísimo movimiento de gente entre equipos. Por eso muchas veces lo que tienen son ingenieros freelance que van carrera a carrera o temporada a temporada y fuera. Entonces yo dije, uff, ahora el estar aquí peleándome con gente, con otros ingenieros y tal. Además, yo sé que otros ingenieros tenían mejor bagaje que yo porque tenían más experiencia o porque habían estudiado algo más similar. Yo al final, siendo ingeniero de caminos,
no tenía tanto conocimiento sobre las matemáticas que ahí se trataban. Yo no había nada de dinámica vehicular, por ejemplo, que eso en la parte de si eres ingeniero mecánico, pues serán más cosas. No había apenas nada de termodinámica, que aún así me encantan los motores, pero yo no soy un especialista. No era nada de aerodinámica, entonces, bueno, yo sabía que yo tenía ahí un déficit comparado con otras personas. Entonces, cuando me vino esto de la FIA, dije, oye, pues yo creo que pros y contras, empresa grande, tal, no sé qué. Entonces, esto de la FIA era, bueno, yo iba a entrar en el Departamento de Seguridad de Circuitos. Esto está en Ginebra. La FIA, la sede original está en París, pero con Max Mosley se la llevaron a Ginebra. Un poco por dos motivos. Esto es lo que yo creo, no es alguien me podría rebatir, pero bueno, en primero por un tema fiscal. Al final en Suiza tienen muchos beneficios fiscales todo este tipo de organizaciones, digamos, internacionales o sin ánimo de lucro, organizaciones deportivas. Por eso no solo está la FIA, la FIM de motociclismo está a 3/4 de hora de la sede de la FIA, está la FIFA, está la UEFA, está creo que la Federación Internacional de Esquí. Bueno, hay un montón de federaciones. La de equitación, que trabaja un amigo, que hay un montón. Entonces, eso es uno. Y luego la segunda parte sería que eh, al final Suiza es el país que se ve como más neutral. Tú, si la federación que vela por el motorsport es francesa, pues siempre vas a pensar que puede tender a ayudar a los equipos franceses. Eso es lo que... No estoy diciendo ni mucho menos que lo vayan a hacer, pero yo entiendo que alguien de fuera puede decir, oye, esta gente, porque al final Francia es muy potente en el mundo del motorsport, es como si, imagínate que fuera alemana, que es más evidente, oye, no puede ser la FIA alemana, porque es que claro, está Porsche, está Mercedes, está tal, pues aquí lo mismo. Entonces, yo también creo que se hizo un poco por eso, pero bueno, entonces, ahora la sede, digamos, principal está en Ginebra, Sí. sigan teniendo la oficina de París, pero la oficina de París es un poco más corporativa, más tema comunicación, más de toda la parte del presidente y eso, pero digamos que todo lo técnico se lleva desde Ginebra. Ahora han abierto, bueno, hay una sede logística en Francia, porque, bueno, es más fácil tenerla en un país de la Unión Europea que en Suiza. Entonces, pero bueno, está al lado de Ginebra, que se llama Valery, que es ahí donde, bueno, tiene un montón de material que se usa para los diferentes campeonatos, pues todo lo que se lleva la F1, todo lo que se lleva el WEC y demás, está ahí. Y ahora acaban de abrir una sede en Londres. En Londres, básicamente, es que como está la Fórmula 1 ahí, y la Fórmula 1 es lo más importante del motorsport, con mucha diferencia, Ujú. es lo que mueve más dinero. Pero vamos, no es que sea como el que más mueve, es que igual mueve más que todo el motorsport a nivel mundial junto, o sea que, o más, o más. O más. Entonces, bueno, Sí, sí. por eso. Entonces, bueno, yo entiendo que es para estar un poco más cerca de ellos. Y nada, y allí lo que yo hacía, resumiéndolo, vamos a poner un ejemplo. Tú Ismael, ¿de dónde eres? Yo de Santoña, de Cantabria. Pues mira, tú imagínate, Ismael, que vais a hacer un circuito en Santoña. Sí. Entonces tú dices, oye, yo quiero hacer aquí un circuito. Entonces, bueno, un poco la primera pregunta es, oye, ¿tú para qué quieres este circuito? Entonces tú me dices, mira, es que yo quiero que venga aquí la Fórmula 1. Sí. Entonces, claro, no es lo mismo diseñar un circuito para Fórmula 1 que para que vaya, ya no te digo un kart, pero sino que vaya un F3 o un turismo o demás. Entonces, ¿qué pasa? Tú idílicamente o de un modo así más idóneo, lo que haces es consultarlo con la FIA antes de construir. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están construidas, si yo tengo que cambies algo, va a tener un coste muy elevado en comparación con el coste que va a ser mínimo cuando estás en la fase de proyecto. Entonces tú lo diseñas, tú tienes a tu equipo, a tus diseñadores, tus ingenieros, tus arquitectos, todo esto sobre el plano, y esto, como quieres que vaya la F1, esto es un campeonato internacional, esto lo supervisa la FIA. ¿Qué pasa? Que la FIA le llegan los planos, entonces te dice, oye Ismael, mira, aquí en la curva 3 que se llega muy rápido y luego hay una grada, pues mira, tienes que poner una Tech Pro doble. Aquí en la curva 7, yo creo que cuando vienes de la 6, como el muro es muy elevado, no hay visibilidad, entonces cámbiamelo, tal. Entonces, lo que te va diciendo la FIA es cómo tienes que
ir adaptando tu circuito para que cumpla la normativa. Ujú. Y una vez cumple, pues ya empezar a construirlo. La FIA durante todo ese proceso de construcción también te va a controlar para que no hagas algo distinto a lo que has enviado a la FIA, lógicamente, y cuando ya lo has construido, pues se hace una inspección in situ. Siempre hay cosas que se ven en el último momento, ¿vale? Porque eso es inevitable, pero el grueso, que es en la fase de proyecto, que eso es donde está todo el dinero, eso es lo que en teoría debería controlar la FIA. Bueno, ya te digo, desde que se crea, hay una idea del circuito hasta su puesta en marcha. Entonces, bueno, a nosotros nos ha tocado, pues desde así circuitos un poco famosos, entre comillas, que lo que más hay ahora son circuitos urbanos, pero eso nos ha tocado Jeddah, nos ha tocado Las Vegas, nos ha tocado Miami, nos han tocado, por ejemplo, todos los circuitos de Fórmula E, que los circuitos de Fórmula E son bastante curiosos porque, claro, la Fórmula E cada 3 años, no te digo que duplique la potencia, pero igual los coches son un 25% más potentes. ¿Qué pasa? Que los circuitos se te quedan obsoletos. Entonces, claro, tienes que ir readaptando constantemente esos circuitos. Así que bueno, es un poco, por resumirlo así rápidamente, lo que yo hacía en el departamento. Ahora voy a incidir en ese departamento. Eh, eh, para la gente de española, viendo desde fuera, ¿vale, Carlos? Viéndolo desde fuera, y mira, además ha sido tu proyecto de fin de carrera, viendo cómo se han homologado otros circuitos en los últimos años en la Fórmula 1, véase Zandvoort, ¿no? También, que se ha redactado, ¿no? Un circuitazo. El Jarama, independientemente luego del problema logístico, lo que conlleva albergar una categoría como la Fórmula 1, ¿no? En plan motorhomes y todo el problema que hay detrás, el trazado, viendo las últimas homologaciones, desde fuera parece ser que sí podría coger un gran premio de Fórmula 1. A ver, con unas reformas y unas cosas, pero si Zandvoort puede, ¿por qué no puede el Jarama? O si Jeddah puede, sin apenas escapatorias en muchos sitios, y aquí Jeddah, además, fíjate cómo igual con todo vuestro trabajo que habéis hecho desde la FIA, me parece que fue en Jeddah donde la famosa patada homologadora, que lo llamaban, o algo así, de Masi para poner bien un muro cuando hubo un impacto. Me parece que fue en Jeddah, ya no me acuerdo, pero bueno, aún así, Jeddah me parece que se dio el ok al circuito el mismo jueves del Gran Premio desde fuera. O sea, cuéntame cositas porque Sí, hay muchas preguntas sobre eso. sí, a ver, lo primero es que sí, por supuesto que la FIA tiene una normativa, pero como todo en esta vida, siempre hay grises y siempre se pueden cambiar un poco o hacer un poco la vista gorda. El caso más claro, más que Jeddah, a mí me parece Mónaco. Mónaco es un circuito que si tú hoy en día lo que es homologar, es decir, si en Mónaco no se hubiera corrido nunca, y tú quieres homologar ese circuito hoy en día, te dirían, pero o sea, es imposible que corra aquí nada. Tienes un túnel, tienes una curva de hiper baja velocidad que es que casi no te da el volante para girar, no tiene puntos de adelantamiento, no tienes un paddock para albergar las otras categorías soporte. O sea, en Mónaco la logística es impresionante. O sea, es que están semanas antes montando el circuito, que es que tienen que montar pasarelas por la ciudad, tienen que montar, bueno, toda la zona del paddock, todos los hospitalities. Bueno, es increíble lo que se hace ahí. Entonces, claro, si tú ves eso, y luego, si quieres, también te cojo el caso de Jeddah, un circuito que la media de velocidad son 270 kilómetros por hora entre muros, pues es que, claro, ¿por qué no va a poder albergarlo el Jarama? Que es un circuito que ya existe, que vale que por supuesto tiene deficiencias si tú quieres traer una carrera de Fórmula 1, pero se podría hacer perfectamente. ¿Qué pasa? Que se necesita mucho, mucho dinero y se necesita una voluntad política, porque igual hacerlo en el Jarama no compensa por los motivos que sean, o porque
igual ya hay demasiados problemas con los vecinos. Y, por ejemplo, si lo quieres hacer en IFEMA, pues como es una zona más industrial, pues igual no pasa nada. O me alimento, o igual en IFEMA lo puedes hacer porque luego gran parte la puedes reutilizar para hacer un segundo circuito en Madrid, porque el Jarama está lleno todo el año, entonces mueves más la economía que no metiendo como más presión al Jarama, que tiene ya un calendario completo. Esto hay que cogerlo con pinzas, esto que estoy diciendo, porque lo estoy poniendo un poco de ejemplo, ¿vale? Al final es lo que has dicho tú, en Zandvoort se puede hacer, pues ¿por qué no hacerlo en el Jarama? Pero desde luego que se podría hacer así. En el Jarama tiene, ahora mismo no recuerdo cuántos, pero sean como 4 kilómetros o 3 kilómetros y medio, que igual se te quedaría un poco corto, pues no pasaría nada, se puede con hacer 500 o 600 metros más de recorrido perfectamente. Por supuesto que habría que cambiar muchísimas cosas, o sea, el paddock es pequeño, luego no tienes demasiadas zonas de parking para tanta gente, el Jarama está limitado tanto por la A1, la autovía que va al norte, como por urbanizaciones y un campo de golf, o sea que está bastante limitado. Pero por poder, yo sí que creo que se podría haber hecho. La verdad es que chocaba mucho, ¿no? A los aficionados este punto que te he comentado, porque dices, pues se van a gastar un pastizal en IFEMA y dices, bueno, todo ese dinero lo puedes reinvertir en el Jarama, pero bueno, ya sabemos los problemas que hay alrededor con las viviendas que hay al lado y todo este tipo de cosas. Incluso yo lo comenté con gente cercana, vender el terreno del Jarama con todo lo que ello conlleva, ¿no? La desaparición de un circuito, pero bueno, ubicarlo en otro sitio y hacer un circuito pues de grado 1, ¿no? Y poder albergar de manera constante o permanente, entre comillas, MotoGP, Fórmula 1, WEC, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final no solo tienes que comprar unos terrenos, sino también ver la viabilidad, ¿no? De poder llevar a la gente ahí, todo lo que ello conlleva. Sí, Muy bien explicado. sí, a ver, yo también soy un poco más partidario de lo que comentas de la opción de haber montado un circuito, pues un equivalente a Montmeló en Madrid, a las afueras, de grado 1, un circuito espectacular, que no tenga casas alrededor. Obviamente, pues Madrid está ya muy lleno, pero yo te digo que hay sitios en los que lo puedes montar. Y es que encima lo que tienes que hacer es rodearlo, pues, o de bosque o de un campo de golf, algo que digas tú, es que aquí no me va a molestar nadie nunca, porque al final lo que hicieron la gente del Jarama de alrededor fue vender los terrenos para levantar casas, que es que yo entiendo que ahora la gente dice, bueno, pero es que tú te compraste la casa y estaba el circuito. Ya, pero es que, chicos, no haber vendido los terrenos para hacer casas. Que yo entiendo que sí, que se ganó mucho dinero en su día, pero es que hay que tener un poco de dos dedos de frente. Si no quieres tener problemas en un futuro, no te líes a poner urbanizaciones de lujo alrededor de tu circuito, porque al final es la gente que va a hacer más presión contra ti. Entonces, bueno, pero sí, yo si fuese por mí hubiera hecho un pedazo de circuito a las afueras. Y además es que hoy en día ya los circuitos no solo se tiene que ver como un sitio para hacer carreras, que al final los circuitos son espacios enormes en los que puedes hacer conciertos, en los que puedes hacer convenciones, en los que puedes organizar eventos deportivos, carreras, no te digo maratón porque le tienes que dar bastantes vueltas al circuito, pero bueno, es que se puede montar de todo. Nosotros en el circuito de Red Bull Ring, bueno, es que tenemos todos los días actividad, entonces sí, la gente igual puede ver que van a ir a hacer ruido y tal, pero ya te digo que ese es el menor de los problemas de un circuito. Se me iba de la cabeza. En la FIA también trabajabas en el apartado, digámoslo así, lo que he podido leer, de nuevos componentes, ¿no? Que es un apartado, la verdad, muy importante porque te puede venir el Red Bull o el Mercedes o el Ferrari de turno con un elemento nuevo que tú igual hasta desconoces que existía ese material, ¿no?
Bueno, nosotros lo que hacíamos era mucha investigación en materiales nuevos Sí. para el tema de seguridad de circuitos. Nosotros, por ejemplo, las famosas barreras Tech Pro, Ujú. pues bueno, eso al final pues surge de una investigación de, oye, cómo podemos crear una barrera que disipe la energía lo suficientemente, de un modo lo suficientemente rápido, entre comillas, para que el coche no, o el piloto en última instancia, no absorba tanta energía por la velocidad que lleva. Entonces, bueno, hemos hecho investigaciones sobre eso, hemos hecho investigaciones al final sobre muchos componentes de los circuitos que influyen directamente en la seguridad. Por ejemplo, hicimos bastante investigación con el tema de los paneles luminosos. Siempre se han usado banderas Ujú. y estos últimos años pues se han empezado a usar paneles luminosos. ¿Qué pasa? Que sí, el panel tiene una ventaja muy evidente sobre las banderas, que es la luminosidad. Al final una bandera, si está en un punto un poco alejado, pues puedes no verla, pero al final las luces estas son hiper brillantes, o sea, la gente no se hace a la idea. Yo me acuerdo haciendo el test Genera un de estas estímulo, ¿no? luces. Al cerebro, más rápido. Ujú. Bueno, es que yo me acuerdo de verlas de cerca, que o sea, no podías, o sea, te dolían los ojos y te dolía la cabeza de la cantidad de luz que te estaba entrando en los ojos. Ujú. Era increíble. ¿Qué pasa? Que estas luces, eh, pues en función, por ejemplo, si tú las ves un poco de lateral, puedes ver una bandera roja como si fuese una bandera amarilla, porque al final los LEDs no es como una bombilla estándar, sino que en función un poco del ángulo desde el que tú la estés viendo, pues se puede ver de un modo u otro. Eh, Cómo se van a ver en la televisión, porque al final muchas veces, que eso seguro que lo has visto, que cuando se graba, por ejemplo, un coche con un vídeo, Sí, parece que las luces LED están parpadeando. Y eso es simplemente por cómo se acopla la la frecuencia. imagen. Sí, sí. Claro, las frecuencias. Al final la gente cuando ve un LED iluminado, el LED no está iluminado, el LED se ilumina y se apaga varias veces por segundo. Lo que pasa es que nuestro cerebro no le da, digamos que hace como la media de lo que está viendo, ¿vale? Porque no le da esa frecuencia, entonces muchas veces pasa eso. Entonces, bueno, hemos hecho investigaciones de eso, hemos hecho investigaciones sobre la pintura que se usa en los circuitos, que es lo típico de por ejemplo, las motos se ve mucho, ¿no? Es que ha tocado la línea blanca y se ha ido al suelo. Y entonces dices, oye, pues que esto no debería ser así, o sea, yo no por pisar el límite de pista, esto que resbalase. Entonces, bueno, se hacen todas las pinturas que se usan en los circuitos de grado 1 de la FIA, que son los circuitos que pueden albergar Fórmula 1, es pintura que se ha probado previamente, que se ha homologado, que se ha testado y que ya ese fabricante puede vender a los circuitos. Y es pintura especial. Ujú. Entonces, bueno, se hacen un montón de pruebas sobre todo de 4 elementos, que son las barreras de seguridad, que es la Tech Pro, las verjas, que aunque a nosotros nos parezcan todas iguales, no lo son unas verjas especiales que soportan, mira, te digo las dos pruebas que se les hacen a esas verjas. Una de ellas se lanza con una catapulta, una esfera de, si no me acuerdo mal, 600 kilos y 1 metro de diámetro Ujú. contra la verja. Entonces la verja tiene que Absorber, ¿no? sujetar, Sí. absorber, o sea, la recoge como si fuera una red, Ujú. y luego la otra es estrellar un coche de 1000 kilos a 100 kilómetros por hora a un ángulo de 45 grados contra la verja metálica. Y la verja no se puede desplazar más de 3 metros ni se puede romper, obviamente. Sí. Y eso, nada, tú buscas en YouTube vídeos de esto y que el laboratorio es un laboratorio suizo y es impresionante ver cómo estas verjas funcionan. Impresionante. Esto, cogen el coche, lo suben a una colina, todo guiado y demás, Sí, por sí, sí. supuesto, Sí. y lo tiran colina abajo contra la verja y la verja aguanta 1000 kilos a 100 kilómetros por hora. O sea que la gente que está detrás de la verja, siempre que estés a más de 3 metros, porque es verdad que las verjas obviamente se van a doblar, porque tampoco interesa tener una verja totalmente rígida, porque si no matarías al piloto. Eh, Eso está diseñado eso para que se desplace como mucho 3 metros para atrás y ya está. Entonces se hace, como he comentado, las barreras, las verjas, los paneles luminosos y las pinturas. Esos 4 elementos
tú no puedes poner el que te dé la gana en un circuito ni de grado 1, ni de grado 2 y próximamente ni en grado 3. Tienen que ser productos homologados previamente por la FIA. A ti como trabajador en ese momento de la FIA, claro, en un circuito, vamos a poner Montmeló, ¿no? Que alberga las dos competiciones, tanto Fórmula 1 como MotoGP, claro, al circuito tú le tienes que notificar, este año las líneas blancas van pintadas con esta pintura especial, y claro, luego el circuito, si alberga, por ejemplo, primero la F1, tiene que pintarlas con esta pintura, luego cuando venga MotoGP con otro tipo de pintura que igual es antideslizante para las motos que viene mejor. Claro, al final la FIA en este caso mandará una circular, pues yo que sé, no sé, a principios de año, para que todos los circuitos tengan esas actualizaciones, ¿no? Constantemente. Pues exacta, o sea, es literalmente lo que has contado. ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar, tú, digamos, de la FIA o de parte de cualquier entidad reguladora, tú puedes pedir mucho. Tú puedes pedir el oro y el moro. ¿Qué pasa? Que es lo que has contado. Al final todo eso cuesta dinero. Entonces, claro, el ir a un circuito y decirle, no, no, mira, que ahora me tienes que sustituir las banderas por paneles luminosos. Y te dicen, ya, ¿y cuánto cuesta esto? Bueno, pues vale, mira, 3.000 euros por panel, más toda la instalación de cables del circuito, pues, claro, eso son decenas de miles de euros. Y al final el circuito, pues bueno, hombre, sí que va a ser más seguro, pero no es que a ellos les cambie gran cosa, ¿sabes? O sea, no es que ellos, por ejemplo, si tú inviertes, me lo invento, en hacer más boxes, pues luego los boxes los puedes vender, ¿sabes? Entonces dices, bueno, pues esto lo puedo hacer, pero cuando les dices algo en materia de seguridad, es difícil no solo convencerles, sino que lo hagan. Entonces, lo que se hace es empezar con estas nuevas medidas, empezar siempre en los circuitos de Fórmula 1, porque saben que ahí es donde hay más dinero y donde se puede exigir esto. Pero no solo pasa en el circuito, sino, por ejemplo, con los cascos. A raíz del accidente de Massa famoso, que le entra la El muelle, tuerca ¿no? en el ojo, el Sí, muelle, sí. claro, ahí la FIA pues estuvo investigando y dijeron, oye, pues mira, vamos a cerrar un poco el hueco por el que pueden ver los pilotos, porque hemos visto que a pesar de cerrar el hueco los pilotos no pierden visibilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esos son unos cascos nuevos que valen mucho dinero. ¿Qué pasa? Tú a un señor que corre el rally regional de Ferrol no le puedes decir, oiga usted, no, no, que es que ahora usted se tiene que comprar un casco de 5.000 euros. Te va a decir el señor, pues mira, es que aunque sea por mi seguridad, Vale más pero que el yo voy a coche. usar el casco. Claro, vale más que el coche. Entonces por eso siempre se empieza por la F1, ¿vale? Entonces siempre se exige F1, F1, F1. ¿Qué pasa? Que al final muchos otros campeonatos se ven beneficiados por estos cambios, es decir, si yo voy con un track day de coches a Red Bull Ring y Red Bull Ring tiene las mejores medidas de seguridad, a mí directamente no me va a costar más, pero voy a tener más seguridad, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, con los cascos, pues al principio cuando se hacen los cascos de una nueva generación son muy caros porque son los primeros, pero en cuanto empieza a haber más movimiento en el mercado, los precios bajan, empieza a haber también cascos de segunda mano, entonces bueno, al final, unos años después de haber introducido estas nuevas normativas, pues los precios son más razonables, ¿vale? Y la última componente sería lo que has comentado de las motos. Para un circuito como nosotros, tenemos que hacer un gran esfuerzo por albergar motos y coches. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las motos, si tú te fijas en MotoGP, tienen unos muros Perdóname especiales. que te Sí, interrumpa un segundo, Carlos. Especificar para el que de repente haya entrado, ¿no?, en el programa o esté escuchando el podcast que igual haya cogido a mitad o lo que sea. Estamos hablando ahora, va a hablar del Red Bull Ring y de Spielberg. Y claro, es un circuito que de por sí, orográficamente hablando, estará bien dicho, no lo sé, su orografía es muy sí, especial, digámoslo así. sí. Justo, sí, pero aunque fuera un circuito, por ejemplo, más plano, para MotoGP se exigen muchas veces cosas distintas que para F1. Digo F1 o coches. Te puedo decir ejemplos. Los coches quieren unas escapatorias de un tipo, las motos de otras.
grava, césped, asfaltado. Ujú. Unos quieren unos muros y otros. Por ejemplo, la Fórmula 1, las motos quieren unas verjas que se llaman Air Fence, que es como básicamente un airbag gigante. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos no quieren un muro duro, porque al final la moto da igual que impacte donde sea, pero las personas tienen que impactar con algo bastante O sea, blando. eso pasó desde ¿Qué el pasa? accidente de Luis Salom. Acuérdate en Montmeló que Claro, impactó la moto y desde aquello se empezaron sí, a implementar las AirFence. justo. Entonces, por ejemplo, eso, claro, pero eso para los coches no valdría de nada, porque el coche, o sea, si una persona pesa, te pongo 100 kilos, que ni pesa eso, pero Sí, sí. bueno, y un coche pesa 1.500, pues es que es 15 veces más peso. ¿Y qué es más? Pero bueno, entonces, claro, el AirFence este no valdría para nada. Entonces, hay que quitar unos, poner otros. Nosotros, por ejemplo, en el trazado en Red Bull Ring, la última curva, la curva 10, Sí. las motos la hacen ligeramente distinto que ni siquiera se ve en la realización, porque lo que se hace es pintar el exterior de la curva para que los pilotos no salgan tan abiertos y no cojan tanto gas. Ujú. O, por ejemplo, también Red Bull Ring, nosotros tuvimos que hacer una curva 2 que es la chicane, para que las motos no llegasen con tanta velocidad a la Sí, curva 3, sí, sí, sí. que es donde hubo el famoso accidente ese, De que a Rossi, Rossi ¿no? le pasó una moto por delante. Entonces, bueno, son muchos cambios que también los circuitos tienen que valorar si les compensa o no. Hay que recordar que tanto la Fórmula 1 como MotoGP, como incluso otros campeonatos, es el circuito el que tiene que pagar a estos campeonatos para que vayan a sus Ujú. instalaciones. Sí, sí. Entonces dices, pues si es que ahora tengo que pagar no sé cuántos millones de euros a MotoGP y encima tengo que, me lo invento, reasfaltar aquí, cambiar la escapatoria, hacer el no sé qué y el no sé cuántos, pues dices, oye, pues es que encima de pagar, si tengo que gastar esto, pues ya sí que no me compensa. Así que bueno, hay muchas cosas o muchas variables que un circuito tiene que lidiar con ellas para estar al día en temas de seguridad o de requerimientos por parte de la FIA. Cuéntanos un poco cómo fue tu incorporación a Red Bull, porque hemos estado hablando de toda esta etapa de la FIA, ¿no? Y de los requerimientos de la FIA, materiales, el trabajo en él. Eh, ¿Cómo sale cómo fue? ¿Te llega una oferta? ¿Se ponen en contacto contigo? Bueno, yo ya llevaba 4 años en la FIA, estuve 2 años en Ginebra y luego los 2 años siguientes desde Madrid porque fue después del COVID y entonces, bueno, llegué como a un acuerdo con ellos para hacerlo desde Madrid, Ujú. porque como ya estábamos realmente fuera de la oficina, pues en vez de volver y como me tenían ahí que cambiar el contrato y tal, lo seguí haciendo desde Madrid. Y bueno, ya lleva 4 años, ya me quería cambiar y bueno, como yo ya tenía una expertise bastante grande en el tema de circuitos, vi que era como el paso más obvio para mí para continuar. ¿Qué cogí? Pues dije, oye, pues si me muevo ahora mismo a algún circuito, quiero que sea un circuito puntero a nivel mundial. Ujú. No me iba a ir a un circuito más pequeño, que es verdad que también tienen su gracia. Al final, un circuito pequeño, pues necesita gente muy buena pues para crecer, o igual les cuesta más atraer clientes que en otros sitios. Entonces, bueno, Supone un es reto verdad también. que, Ujú. claro, claro, pero al final, pues un equipo de F1 quiere hacer un test. Estoy poniendo el ejemplo de la F1 que no hacen test, pero por ejemplo, pues para jóvenes pilotos que usan lo de los TPC, estos, los Testing of Previous Cars, que son como coches de más de 3 años de antigüedad. Bueno, allá la gente quiere hacer test en un sitio donde corre la F1, o donde quieren un campeonato de F3, donde quieren O una web, freca, por donde quieren, ejemplo. Ujú. claro, al final quieren ir a circuitos muy punteros. Ujú. Entonces, bueno, yo también por eso me tiró. Y bueno, tenía 2 ofertas de circuitos y otra oferta de otro sitio. De los circuitos tuve de Spa y de Red Bull Ring y me decanté por Red Bull Ring porque básicamente algo de alemán hablaba, el de francés poco, a pesar de haber estado en la FIA, y me atraía también más que la empresa que había detrás. Al final Spa es un ente independiente y en cambio Red Bull Ring lo que está detrás es Red Bull. ¿Qué pasa? Que eso, pues bueno, si en algún momento pues te quieres mover o
bueno, un poco los contactos que vas a poder ahí hacer dentro del mundo Red Bull, pues más importante. Y nada, la verdad que las negociaciones fueron bastante bien y literal, hace 2 años me vine a Austria y es desde donde estoy desde entonces. ¿Qué hago en Red Bull Ring distinto a la FIA? Pues bueno, la FIA era un trabajo más de oficina, más de análisis de cómo es un circuito, toda esa regulación, la reglamentación, cambios que va a haber a futuro, problemas que estamos viendo y demás. Y aquí en Red Bull Ring, aunque hago un poco también de eso, porque al final es, oye, de hecho, muchas veces con temas de la FIA, oye, que ha venido la F1 y quieren estos cambios de parte de la FIA. Pues nosotros los vemos, vemos qué cosas tienen razón, vemos qué cosas se pueden debatir un poco, eh, vemos incluso cambios nuestros de, oye, pues por ejemplo, queremos mejorar las carreteras que dan servicio a los distintos puestos de comisarios. Pues eso también es una parte técnica, Sí. pero no es de la FIA. Pues eso también lo reviso. Pero eso ya no es la mayoría de mi trabajo, sino solo una pequeña parte. Digamos que la mayoría de mi trabajo ahora es el trato con el cliente. Viene el cliente, viene, pues, por ejemplo, una Ferrari Challenge, que estoy yo ahora hablando con ellos. Pues Ferrari Challenge es la primera vez que viene en 3 años. Oye, ¿qué espacios necesitáis en el paddock? ¿Cabéis? ¿No cabéis? ¿Qué tal si movemos esta parte al paddock secundario? ¿Cuántos boxes necesitáis? ¿Qué espacios? ¿Qué horarios tenéis? Todo ese tipo de cosas que envuelve al evento Sí. es lo que llevamos en mi departamento. Te voy a hacer una pregunta que igual es difícil de contestar brevemente, pero Dale. visto desde el punto de vista de aficionado de piloto, o sea, de aficionado, perdón, de la Fórmula 1, ahora estás en el Red Bull Ring y, por ejemplo, ha habido varias modificaciones, ¿no? En torno a las escapatorias de Fórmula 1 versus MotoGP. Desde casa lo remarco, porque claro, una cosa es lo que yo diga en mi sofá o en la silla del ordenador viendo la carrera, y otra cosa es muy diferente trabajar y entender el porqué de las cosas, como bien has dicho, ¿no? Trabajando en la FIA, ¿no? Que las cosas que nos has explicado. Por ejemplo, se ha ido en los últimos 10-12 años, se ha ido a escapatorias de asfalto. En la Fórmula 1 en muchos circuitos se ha modificado y ahora otra vez se está recuperando en algunos circuitos históricos y no históricos la escapatoria de grava. En MotoGP, sin embargo, hay también cambios. Desde fuera, para mí y para mucha gente, decimos que las escapatorias tendría que haber cocodrilos para que los pilotos no se atrevieran o tendrían esa dificultad, porque a la hora de cometer el error, que dices, va, cometo el error, pero como hay aquí escapatoria de asfalto, pues mira, libro el error, levanto un poco el pie aunque esté sucio y no pierdo tanto, no se penaliza tanto el error. Pero claro, se ha, digámoslo así, facilitado el error. Yo entiendo que los circuitos, en este caso como Red Bull Ring, o puede ser Montmeló, o puede ser Alcañiz, Motorland, tienen más de un evento a lo largo del año y claro, pues te vienen tandas de GTs o clientes entre semana y claro, debes facilitar la vida que si un tío con un GT que vale 300.000 o 400.000 euros se salga y no reviente el GT, ¿no? Pero desde fuera se ve mucho ese, como que se ha facilitado mucho el error y los circuitos han accedido o se han plegado a quitar la grava. Por eso es una respuesta un poco difícil para ti, Sí. porque claro, tú estás en los dos bandos en este caso. Sí, pero pues mira, yo te entiendo perfectamente porque esto que es un debate que tú puedes tener con tus amigos o tal, eso también se da dentro de la FIA, dentro de Red Bull Ring. Hay gente que opta más por una cosa, gente que opta por otro. Como has dicho, por ejemplo, en Red Bull Ring tenemos muchos eventos y entonces es lo que dices tú, dices, oye, pues yo prefiero tener asfalto porque así tengo menos lío de que la pista se ensucia, de que los coches se empancen, de lo que sea. Y a cambio, pues vale, pues cuando viene la F1, pues hay muchos track limits y fuera. Tú lo puedes ver así.
También tienes que pensar que tú y yo, por ejemplo, somos como muy quemados del automovilismo y, y nos tira mucho más esa parte de, no del riesgo, pero de la penalización por cometer errores. ¿Qué pasa? Que hay gente que igual trabaja contigo que es más como un trabajador normal, entre comillas, que puede trabajar en el circuito, Sí. y ellos no ven como esa parte tan épica de cometer el error, penalizar, no, ellos ven de, oye, pues que si yo pongo aquí grava, esto me va a traer más problemas que otra cosa, pues lo asfalto. ¿Qué pasa? Que yo creo que la FIA y otros estamentos, en busca de la seguridad, pues se pasaron un poco de frenada, entre comillas. Y por eso estamos volviendo a ver esta recuperación de las zonas de grava. ¿Qué pasa? Que en el mismo Red Bull Ring, pues hubo un año que fue de absoluta vergüenza ajena, que no sé si hubo, es que no lo sé cuántos centenares de track limits en un fin de semana, de todas las series, de todas las series. Entonces, claro, fue algo tan vergonzoso que ya dijeron, oye, pues no, vamos a montar aquí unas escapatorias de gravas. Y milagrosamente no ha vuelto a haber track limits, milagrosamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que al final, pues sí, pues tiene un coste, porque tú imagínate, tienes que cortar el asfalto, hacer una zanja, rellenarlo con grava y cuando se van, volver a taparlo. Entonces, bueno, al final, pues sí, tú y yo nos gustaría que fuese todo grava, tanto coches como para motos, pero es verdad que hay que considerar que no solo corre la F1 y MotoGP, sino que tenemos eventos todos los días del año, excepto en invierno porque el circuito está cerrado. Entonces, bueno, hay que intentar buscar ese equilibrio tan difícil a veces. Bueno, pues espero que os haya gustado un poco la trayectoria de Carlos Soteras en el Motorsport y ahora, si os parece, pues vamos a hablar un poco de las 24 horas de Daytona, de este pasado fin de semana que la verdad es que tuvimos un periodo muy largo de bandera amarilla, ¿no? Por esa niebla que apareció en pista. Pero la carrera estuvo muy bien, Carlos. ¿Qué te ha parecido a ti la carrera? Bien, he de decir que he visto en algunos sitios así un poco de crítica por algunas cosas que hubo, pues del BOP, de un poco de cómo los comisarios gestionaron ciertas acciones, pero bueno, a mí me gustó bastante, me encanta la IMSA, me encanta el circuito de Daytona. El año pasado tuve la oportunidad de ir por primera vez y la verdad que es un espectáculo, cómo se trata al aficionado, acceso con un ticket, puedes ir a cualquier sitio del circuito, tanto del paddock como de la grada, precios asequibles, tiendas y puestos de souvenirs de todas las marcas, acceso a todos los boxes, es decir, te podías cruzar a cualquier piloto por ahí, o sea que es un sitio hiper recomendable. Y este año la carrera, pues bien, entretenida. Es verdad que hubo esas 6 horas de niebla que empañaron un poco, nunca mejor dicho, la carrera. Pero bueno, al final fue por la noche. Cuando se relanzó quedaban más de 6 horas, que al final es un poco cuando se dirime lo que va a pasar. Porque en estas carreras de 24 horas, especialmente en Estados Unidos, donde con la salida del safety car puedes recuperar vuelta perdida, pues bueno, la verdad que es que hasta las últimas 3 4 horas todo el mundo está en la pomada. Y encima en Estados Unidos ya no es solo que puedas recuperar la vuelta, sino que digamos que tienen propensión a sacar coches de seguridad en cuanto hay un incidente. Aquí no usan los códigos 80 o códigos 60 que se va en Le Mans o en Nürburgring. Entonces, bueno, la verdad que por un lado se agradece porque sabes que vas a tener acción hasta el final, pero por otro lado también estás beneficiando a aquellos que han cometido grandes errores o que, por ejemplo, tú echas a un coche fuera, te mandan un drive-thru. Vale, igual pierdes una vuelta o media vuelta, pero es que sabes que en el siguiente safety car lo vas a recuperar entero. Entonces, bueno, hay veces que es un poco injusto, pero a mí en general me encanta cómo se gestionan las carreras en el IMSA. Yo le saqué un poco de tarjeta amarilla en el inicio de la carrera porque hubo ese incidente, ¿no? Entre los LMP2 y tuvieron ahí unos segundos
para sacar una bandera amarilla porque venían por detrás los GTs y siguieron con el procedimiento de salida, ya sabes que por las categorías que se dan, ¿no? Esa salida avanzada, y tuvieron... Sí. Es que en un incidente tan aparatoso es fácil, o sea, no tienes que pensar, saca la amarilla ya y la verdad es que se pudo haber armado bastante gorda si alguno en el MP2 deja algún desperfecto más o se queda más cruzado con los GTs que vienen a fuego, ¿no? En este caso. Sí, total. Ahí, por ejemplo, era un momento muy claro de amarilla, pero bueno, hubo otros incidentes que también yo creo que se podrían haber gestionado de otro modo, incluso pues toques en pista, porque a mí un poco la parte así más negativa del IMSA de estas últimas carreras, digo últimas, aunque Daytona es la primera del año, pero bueno, un poco la tendencia es que estoy viendo que se está europeizando, entre comillas, en el sentido que hay muchas penalizaciones. Es todo el rato penalti, coche que se mueven las ruedas cuando está sobre las... es que no sé ni cómo decirlo en español, pero los gatos estos hidráulicos que elevan el coche para el cambio de neumático, pues penalización por eso, penalización por el exceso de potencia en el sensor del motor, o sea, no sé, hay un punto que ya no me gusta, que digo, mira, es que prefiero que haya un poco de caos en la pista a que no sea todo el rato intervenciones de parte de los comisarios de carrera. Quizá, Carlos, bueno. Esa sinergia, ¿no?, con el WEC, pues igual ha hecho efecto, ¿no? También al indicar este año vamos a tener un comisario de la Federación Internacional de Automovilismo trabajando e intentando, entre comillas, o aportando su granito de arena a la hora de regular según qué acciones en pista, procedimientos, etcétera, ¿no? Hemos visto en el IMSA, en según qué sitios, según qué carreras, el año pasado mismamente, no sé si fue aquí en Daytona, a un piloto por hacer ese leve zigzag, no fue tan brusco, calentando neumáticos, que le sancionaron, y luego ves, sin embargo, la maniobra de Nasser con Aitken, con el Cadillac, sí. Que hay gente que yo lo ponía el otro día en el grupo de Motorsport en Telegram y también en el grupo de GPKs, que qué opinaba la gente, ¿no? Porque yo lo veo un poco bastante brusco el movimiento defensivo de Nasser, pero hemos visto cómo se ha dejado muchas veces hacer ese tipo de movimientos en el IMSA. Y luego ves sanciones por calentar neumáticos y dices... Sí. Te choca un poco. Y luego, eso lo primero. Y luego lo segundo es que, por ejemplo, ahora se han puesto muy pesados, entre comillas, con lo que ellos llaman blocking, que es básicamente limitar a otro coche esa posibilidad de adelantamiento. Y lo cual, bueno, me puede parecer bien el sancionarlo, pero ¿qué pasa? Que en cuanto ese tipo de decisión afecta a algo clave de la carrera, ya véase el caso de Nasser y Aitken o el caso de Philip Ellis y Nicky Tim en GTD, claro, ahí ya no se atreven porque dicen, es que si esto pasa al principio de la carrera, pues te pego un block que no pasa nada porque yo sé que esto como que se va a diluir en las próximas 23 horas. Pero como quedan ahora 23 minutos, pues ya no lo hago. Entonces, lo que yo pido siempre un poco de consistencia. Oye, ¿vamos a penalizar esto? Me parece muy bien, pero ten el valor de hacerlo en el momento en el que se ha de hacer. ¿Sabes? Yo que lo penalices al principio entre dos GTDs que van a la cola del pelotón en la hora 2, pues sí, pues muy bien. Pero, oye, que si se lo hace lo mismo Nasser Aitken, pues penalízalo. Que aún así, para mí... Yo no hubiera penalizado ninguna de las dos acciones, sinceramente, porque... Es muy al límite. Sí, o sea, son penalizables, bueno, puede ser, pero al final tienes que saber que yo creo que Daytona, después de Le Mans, te diría que es la carrera de resistencia más importante del mundo. La gente la quiere ganar por delante de Spa, por delante de Nürburgring, y sabes que van a ir a muerte, que va a haber cerrojazos, que va a haber movimientos al límite. Entonces, bueno, sabes que si vas segundo y eres Aitken, no por meter así un poco el morro te van a dejar
la puerta abierta, pero vamos, ni en tus mejores sueños. Entonces, yo por eso no lo hubiera penalizado. Pero bueno, es lo que decimos, que hay que tener consistencia en estas decisiones. En cuanto a la categoría, la victoria absoluta, digámoslo así, como bien sabéis, fue para Felipe Nasser, Julian Andrauer y Laurin Heinrich, que debutaba en la categoría, que todos estos años está en GTD Pro, en los GTs, con el Rexy, y es un piloto pues de la cantera de Porsche, que ha ascendido y mira, ya en su primera carrera con el prototipo Pata Negra, la verdad. Sí. Simplemente Heinrich es su primera carrera en el IMSA, pero es verdad que el año pasado la última carrera del WEC también la hizo él. Digamos que le dejaron subir a coger el Porsche. Además, sí, Porsche ya se iba del WEC, entonces bueno, pusieron a Heinrich, entonces realmente es su segunda carrera, pero bueno, como si fuera la primera. Sí. Y lo decía por eso, más que nada por el IMSA, sí, primera en el IMSA, sí. Hizo el rookie test en Bahrein también con ellos, etcétera, ¿no? Pero justo. Joder, es un pilotazo, Heinrich, y brutal. Y sí. Se ve que el Porsche Penske, Carlos, es que a ver, todos los GTP, los prototipos gordos, son rápidos, se les ve, pero es que se ve un comportamiento, digámoslo así, general del Porsche Penske que es brutal en frenada, es que no se mueve, o sea, lo tienen muy cogido por la mano. Y en cuanto a lo que decías de bloqueos, y vamos terminando ya el programa, uno de los picantes del IMSA son los GTs, o el mayor picante que hay en la competición del IMSA. Ahí hay prácticamente, en algunos momentos del año, barra libre. Porque, joder, total. Acuérdate el año pasado con el movimiento de dedos entre software. No, en GT sí que es bastante carnicería. Sí. Como todos los GTs al final están tan igualados, sí. Porque ahí yo creo que el BOP en GTs al final está bastante mejor hecho que en el de GTP. Al final este año hay un poco de quejas que Porsche está bastante chetado en prototipos, coche más rápido y encima creo que el que tenía el menor consumo. Entonces, bueno, aún así al final estuvo muy igualado. Es lo que has comentado, casi hay quien le mete el coche a Felipe Nasser. Felipe Nasser, por cierto, el tercer Rolex que consigue en la categoría absoluta. O sea que creo que Castroneves también Helio Castroneves también lo tiene. Pero bueno, un hito bastante importante para el brasileño. Bueno, pues recojo el testigo de Carlos de deciros que ahorréis y no sale muy caro ir a Daytona. Yo he estado allí, yo estuve en el 19 en la victoria de Alonso. ¡Buah! ¡Qué buena! Sí, ¿no? Además estuvimos con él precarrera y poscarrera. Además, tenemos amistad con Jordan Taylor y también con Van der Zande. Muy buen tío Van der Zande. O sea, una grata sorpresa. Yo ese año estaba yo en Cranfield, me acuerdo perfectamente que me lo vi con unos españoles que estaban en mi clase. Y, ¡buah! Bueno, supongo que allí con la que cayó no lo veréis tan bien, pero yo creo que es de las mejores carreras que he visto en mi vida, obviamente por Alonso, pero bueno, increíble. La verdad es que la grada, que puede albergar a 160 y tantas mil personas, o 160.000, que es, o sea, es la leche, por no decir otra palabra más abrupta, pero es la leche, porque, bueno, yo estuve en el 19, sí, nos mojamos, yo no te lo voy a negar, pero como esa grada en el interior, si quieres no te mojas para nada, porque tienes restaurantes, tiendas, puedes seguir la carrera desde el baño, porque en el baño hay pantallas también. Sí. O sea, una auténtica pasada, y recomiendo a todo el mundo que vaya, porque tú habías dicho 520 euros, pero es que donde más pasta te vas a dejar es digamos, en dormir, en buscar un hotel o un Airbnb, porque los vuelos, por ejemplo, desde aquí, desde España, si tienes
no suerte, sino mirándolo con tiempo puedes encontrar vuelos por 300 euros pelados prácticamente. Sí, sí, sí. Y luego a Orlando o Miami, y luego ya, pues bueno, ahí ya te mueves. Pero lo más caro allí, para mí, lo que me supuso, para mí lo más caro, la entrada me parece que fueron $130 o euros al cambio, yo no me acuerdo, con acceso al paddock A todo, interior, sí, al sí. infield y tal. Lo más caro a mí me pareció eso, el dormir, porque son hoteles de los años 70 de España. Bueno, nosotros que Sí, tuvimos suerte porque, bueno, hubo un montón de gente que se apuntó, entonces éramos, pues no me acuerdo si 14 o bueno, ya no me acuerdo, pero éramos sí. un grupo muy grande, teníamos 3 coches de alquiler, no te digo más, y cogimos un Airbnb en la playa increíble, pero increíble. Sí. Entonces, pues fue barato y encima era una casa gigante con pantalla, o sea, el momento en el que no estábamos fuera del circuito, aún así podíamos seguir sintonizando la carrera, si queríamos ir a dormir o lo que fuese, o sea que fue una pasada, una pasada. Vale, Carlos, pues nos vamos despidiendo. Ha sido un placer tenerte por aquí y, como siempre digo, mola humanizar el motorsport con gente como tú que accede a contarnos sus historietas, ¿no? Su ruta dentro del mundo del motor. Sí, pues nada, gracias a vosotros y ya sabéis, si venís a Austria, me escribís que yo encantado de enseñaros todo el circuito, ¿vale? Vale. No sé si dejaré las notas del programa, pues no sé si tienes Instagram o algún tipo de pues, red social para que se puedan comunicar contigo o lo que sea que te escriban. Sí, sin problema, luego te lo paso todo, ¿vale? Vale. Pues muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Which, as luck would have it, is precisely the opposite of the way we're configuring the V8 supercar markings.